¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se acordarán que hablábamos de que el juicio de amparo en la vía indirecta contra resoluciones judiciales es en esencia no es un recurso rápido y efectivo. Y les comentaba que se me cuestionaba por parte de un amigo que decía, pues no hay manera de hacerlo, o sea, la ley es la ley y ya no los podemos sacar. Y entonces el tema es si la judicialización del derecho, si se puede judicializar el derecho a un recurso efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar que partiendo de la premisa fundamental de que el artículo 17 constitucional, en él se reconoció el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta, expedita y completa. Y además en el mismo 17 constitucional se establece que dice, siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, la autoridad deberá vigilar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. O sea, nos dice que debemos privilegiar la solución del conflicto en razón a los procedimientos judiciales, a todos los formalismos. Y en el artículo 25 de la Convención nos dice también, la Convención Americana de Derechos Humanos, que se reconoce el derecho de toda persona a que un recurso sea sencillo, rápido y efectivo. Ahora, esto no creo que pueda quedar como una mera proclama ideológica o como un derecho programático, ya está en la Constitución. O sea, si ya está en la Constitución, se convierte en un principio vinculante con fuerza normativa que obliga a los juzgadores a hacerlos operables. ¿Sí? O sea, en su quehacer cotidiano. La Corte ya ha resuelto en ese aspecto, ya ha señalado, por ejemplo, ya ha dicho, en una contradicción de tesis, dijo, la condición de norma suprema de la que goza la Constitución debe ser actualizada o concretada a través de un amplio abanico de operaciones. En el Estado constitucional es una forma de Estado que se caracteriza por estar organizado de acuerdo a ciertos rasgos estructurales y por la vigencia efectiva de prácticas políticas y jurídicas que deben ser internamente congruentes y sustantivamente reconducibles a las premisas normativas básicas contenidas en la Carta Magna. En un Estado constitucional de derecho, la Constitución debe informar la totalidad del ordenamiento jurídico. Esto es, los contenidos constitucionales deben ser tomados en consideración a la hora de operar cotidianamente con el ordenamiento jurídico. Cuando el juez tiene un asunto, debe operar también la Constitución y analizar si la norma que se está aplicando, ya sea de sustantiva o de procedimiento, cumple con lo mismo. Todos los órganos estatales ejercen funciones públicas, deben de considerar la fuerza informativa de la Constitución. Y acuérdense también que tenemos el control de oficio sobre la Constitución, podemos hacer un control de oficio, en este caso podemos ver la constitucionalidad de la norma, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en un juicio de amparo, podemos analizar este tema y ver si la norma sustantiva y la norma adjetiva cumplen con los principios. Entonces, si ya está reconocido la rapidez y la sencillez, creo que no hay ningún inconveniente para que se pueda señalar. Es más, quisiera yo señalar alguna resolución de la Suprema Corte en el sentido de que señalaba que cuando ya existía un derecho, ya no tenía por qué esperarse a que se resolviera o que el legislador estableciera un procedimiento para llevar a cabo. Por ejemplo, se señaló, por ejemplo, en la acción penal, dice una tesis, es procedente el juicio de amparo mientras no se establezca en la ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria para reclamar las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella. El artículo 25, párrafo cuarto de la Constitución de aquel entonces, establecía que el no ejercicio de la acción penal podía ser impugnado mediante una vía jurisdiccional. Resulta que ningún Estado y ni la Federación habían establecido el procedimiento correspondiente. Ya estaba en la Constitución el derecho a impugnar, pero no estaba el procedimiento. Entonces unos tribunales colegiados determinaron, cuando se les presentara el amparo contra el no ejercicio de la acción penal, no ejercerlo porque no había derecho, porque no había todavía el procedimiento. Mientras que otro tribunal resolvió lo contrario. Dijo, ya está el derecho y hay que ejecutarlo. Se fue a contradicción y la Corte dijo esto. Dice,
Al estar legalmente reconocido el derecho a la cuyo respeto no, dice, se traduce en el nacimiento de una garantía individual cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario en los diferentes fueros implemente esta reforma. Entonces dice, y el juicio de amparo puede servir para esto. O sea, sin tener aquí un procedimiento y existiendo ya la ley, entonces se privilegió en este caso que ya se resolviera el asunto. En el contexto también hay unas resoluciones, por ejemplo, cuando se estableció la suplencia de la queja en materia del reo o de materia del ofendido. La Constitución había establecido que ya estaban iguales ante la ley, pero en la ley de amparo no se ajustó y solamente hablaba de la suplencia de la queja al reo. Pero en relación con el ofendido, no decían, el ofendido de la víctima no se decía nada. Entonces, si ya está reconocida en la Constitución esta igualdad, no podemos ya dejar por un olvido o que el legislador no lo haya hecho, no vamos a implementar este derecho. Entonces, cuando ya están reconocidos en la Constitución estos derechos, ya no es necesario que partan, que se tenga que esperar hasta que se reglamente la ley. O sea, en el caso del no ejercicio de la acción penal, no se podía estar esperando hasta que el legislador ordinario y federal hicieran el recurso. Se implementó en ese contexto en el juicio de amparo como medio por el cual se establecía el contra el no ejercicio de la acción penal. En el caso de la suplencia de la queja, lo mismo. Sucede igual, se estableció que ya el reo y el ofendido son iguales ante la ley y entonces, y en el proceso, y si la ley de amparo solamente le otorgaba el derecho a la suplencia al ofendido, al reo, entonces no estaba tratando igual a las partes, que ya estaba reconocido en la Constitución. Estos son ejemplos en los cuales precisamente se le da ese alcance mayor a la Constitución. Y es muy interesante lo que dice esta ejecutoria. Dice, ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral, incluyente, acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la novena época, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido. Muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes. Esto nos coloca, fíjense cómo empezamos a evolucionar con cuestiones ya de carácter constitucional, no meramente legales. Les voy a poner un caso que nos tocó resolver, que es una señora pide alimentos al marido, el marido en automático reconviene el divorcio, se sigue el procedimiento, en primera instancia, el juez de primera instancia decreta el divorcio, decreta alimentos, se va a la segunda instancia, en la segunda instancia se repone el procedimiento, los magistrados de la segunda instancia reponen el procedimiento en virtud de que en el caso los alimentos no quedaban bien determinados. Y entonces repone el procedimiento, anula el divorcio para reponer el procedimiento y obviamente vuelve a dejar la pensión provisional que estaba siguiendo. Se va al amparo, y aquí la problemática es que llega al juez de distrito se resuelve esta sentencia y se va al tribunal colegiado. El tribunal colegiado dice, no, esta no es una sentencia, el presidente del tribunal colegiado dice, esta no es una sentencia que puso fin a juicio, porque repone el procedimiento y entonces se la manda al juez de distrito. El juez de distrito resuelve que no son actos dentro de juicio de imposible reparación. Los quejosos se vuelven a ir precisamente ahora en revisión al tribunal colegiado. El tribunal colegiado ya tendría que estar resolviendo precisamente que si es un acto dentro del juicio de imposible reparación, porque hay dos cuestiones. Se estaban determinando alimentos y se repone un procedimiento en la cual van a seguirse pagando alimentos provisionales. Y además
al señor que ya estaba divorciado, lo vuelven a casar. Entonces tenemos un acto dentro del juicio de imposible reparación, pero que se remite al juzgado de distrito. Lo curioso aquí es que de todos modos podíamos estar definiendo o en contradicción si estamos hablando de una sentencia definitiva o un acto dentro del juicio. Y en esencia no cae en ninguna de las dos hipótesis, porque no es una sentencia definitiva que puso fin a juicio, porque como vimos lo regresó al juzgado de distrito, pero tampoco es un acto dentro del juicio, porque esto se dio en una sentencia, entonces quedó en el limbo. Y esta circunstancia nos podía dar la oportunidad de resolver y decir, ¿sabe qué? Lo vamos a resolver en amparo directo para que acabar el asunto. ¿Qué sucede cuando se resuelve en amparo directo? Pues de una vez resolvemos el tema, decimos si estuvieron bien repuesto el procedimiento, si sí debía haberse divorciado, en fin, y ya lo resolvíamos aquí. ¿Qué sucede con esto? Que si se devuelve al juzgado de distrito, otra vez nada más es para que se admita y luego ya se pueda tener otra vez una resolución una vez que se tramite el juicio de amparo. Bueno, esto es lo que nos lleva a pensar que el amparo en este caso no es un recurso rápido, sencillo, y por tal razón, al estar ya judicializados, al estar ya en la Constitución, yo creo que el tribunal tiene la obligación de pronunciarse toda vez que ya está en la Constitución, y no podemos dejar que eso sea meramente programático o una buena intención. Cuando ya se ponen las cosas en la Constitución hay que hacerlas efectivas, si no, en realidad estaríamos hablando de derechos de papel. En este caso yo creo que sí es necesario es importante resolverlo precisamente de una vez, aplicando inclusive el artículo 17 de la Constitución, porque si analizamos, podríamos decir y hacemos el análisis aquí correspondiente y decimos, a ver, ¿se afecta la igualdad de las partes? No, porque ya sea en directo o en indirecto se va a resolver igual y ya no se requieren más pruebas. El debido proceso, ¿se violaría el debido proceso? No, a ninguna de las partes se le daría una ventaja indebida. ¿Le podemos solucionar directamente ya este tema? Yo creo que sí. Haríamos justicia pronta, rápida y expedita, en términos del artículo 17 y 25 de la Convención. Por esa razón estimo que sí está judicializable y sí podemos analizar y sí podemos en su momento cambiar la vía de amparo directo a indirecto. No tiene ninguna razón de ser, ya lo había señalado. Se ve y se analiza igual, no requiere pruebas. Este asunto se resuelve igual en amparo directo y en indirecto. En los dos ya está para solucionarse. Por la vía indirecta se hace más largo porque tiene que pasar por el juez. Y nos va a llegar aquí, y como en este caso no salimos todavía de una causal de improcedencia. Pues estas son las razones por las que estimo que precisamente sí se puede judicializar, porque ya está reconocido en la Constitución. De ser así, pues creo que no tendría caso que se plasmara en la Constitución. Y además, en un estado ya, podríamos decir, en el neoconstitucionalismo, la Constitución tiene fuerza vinculante, es norma aplicable directamente. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en